En 1360, el rey Luis el Grande de Hungría dio a sus súbditos judíos una opción: convertíos al cristianismo y seréis tratados como húngaros, ciudadanos plenos, iguales ante la ley. Negaos, y seréis expulsados del reino para siempre. Se negaron. En cuestión de semanas, toda una comunidad que había vivido en Hungría durante siglos fue obligada a empacar sus pertenencias y marcharse. Las casas que habían construido fueron confiscadas. Los negocios que habían creado fueron entregados a extraños. Las deudas que los cristianos les debían fueron canceladas de un plumazo real. Pero lo que hace que esta historia sea más complicada que un simple relato de persecución es lo siguiente. Los judíos de la Hungría medieval no eran campesinos impotentes que vivían en los márgenes de la sociedad. Eran prestamistas que cobraban tasas de interés que podían alcanzar más del 100% anual. Eran recaudadores de impuestos que exprimían los ingresos de los agricultores cristianos en nombre de la corona. Eran maestros de la seca que controlaban el suministro monetario del reino. Ocupaban posiciones de influencia económica que los hacían indispensables para los reyes húngaros, pero que también los hacían profundamente resentidos por los nobles, comerciantes y clérigos húngaros. Entonces, cuando Luis los expulsó, ¿fue puramente intolerancia religiosa? ¿Fue oportunismo económico? ¿Fue una respuesta a agravios genuinos de la población cristiana? ¿O fue algo mucho más enmarañado? Una colisión de fe, dinero, poder y rencor que había estado gestándose durante generaciones. Para entender lo que sucedió en 1360, necesitamos retroceder siglos. Necesitamos entender cómo llegaron los judíos a Hungría en primer lugar, por qué gravitaron hacia los roles económicos específicos que ocupaban, y cómo las tensiones entre protección y explotación finalmente se rompieron. Esta es la historia de la expulsión de 1360. Y como la mayoría de las historias de la historia, no tiene villanos simples ni víctimas simples. Antes de poder entender por qué los judíos fueron expulsados, primero necesitamos entender cómo era realmente la Hungría medieval. Porque Hungría en el siglo XIV no era un reino atrasado en el borde de Europa. Era uno de los estados más ricos y poderosos del continente, un actor importante en la política y la economía europeas. El reino se extendía desde el mar Adriático en el sur hasta las montañas Cárpatos en el norte y el este, o abarcando la Hungría moderna, Croacia, Eslovaquia y grandes partes de Rumanía y Serbia. Su población era notablemente diversa para el período medieval. Los húngaros formaban el núcleo, pero los colonos alemanes dominaban muchas ciudades. Los eslovacos poblaban las tierras altas del norte. Los croatas vivían a lo largo de la costa adriática. Los rumanos habitaban Transilvania, y comunidades más pequeñas de judíos y musulmanes se sumaban al mosaico étnico. A diferencia de gran parte de Europa occidental, que estaba siendo desgarrada por la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia y devastada por oleadas repetidas de la peste negra, Hungría, a mediados de la década de 1300, disfrutaba de una paz relativa y una prosperidad considerable. La fuente de esta prosperidad era la riqueza mineral, a una escala que pocos otros reinos europeos podían igualar. Las minas de Hungría producían una cantidad asombrosa de metales preciosos durante el período medieval. Entre las décadas de 1330 y 1490, el reino produjo aproximadamente un tercio de todo el oro extraído en el mundo entero. Eso no es una exageración ni una cifra inflada por historiadores nacionalistas. Los registros contemporáneos y el análisis arqueológico moderno confirman que Hungría era la capital del oro de la Europa medieval. 5 veces más oro salió de las minas húngaras que de cualquier otro país europeo durante este periodo. Los principales centros de producción de oro estaban ubicados en lo que hoy es Eslovaquia, particularmente alrededor de las ciudades de Kremnica y Banská Štiavnica.
Estas minas producían entre 1.400 y 2.250 kilogramos de oro cada año. Para poner eso en perspectiva, eso es aproximadamente entre 45.000 y 72.000 onzas troy anualmente, con un valor de cientos de millones de dólares a precios modernos. La plata, el cobre y la sal se sumaban a las riquezas del reino. Las monedas de oro húngaras, conocidas como florines por el modelo florentino que imitaban, circulaban por toda Europa como una moneda confiable y estable. Los comerciantes de Venecia a Brujas aceptaban el oro húngaro sin dudarlo. Esta riqueza mineral permitió a los reyes húngaros construir un poderoso estado centralizado, con una administración profesional y un ejército formidable. El rey que gobernaba durante la expulsión era Luis I, conocido en la historia como Luis el Grande, el único monarca húngaro en merecer ese epíteto. Llegó al trono en 1342 a la edad de solo 16 años, heredando un reino que su padre Carlos primero había pasado décadas estabilizando, después de un periodo caótico de guerra civil y sucesión disputada. Luis demostró ser digno de su herencia. Durante su reinado de 40 años, expandió las fronteras del reino tanto por la guerra como por la diplomacia. Emprendió 2 campañas exitosas en Italia para vengar el asesinato de su hermano Andrés, que había sido rey de Nápoles. Obligó a la República de Venecia, entonces una de las grandes potencias marítimas de Europa, a entregar sus posesiones a lo largo de la costa dálmata en 1358 después de años de conflicto. Ejerció la soberanía sobre Bosnia, Serbia, Valaquia y Moldavia, convirtiendo a Hungría en la potencia dominante en el sureste de Europa. No libró las primeras batallas entre húngaros y los turcos otomanos, que apenas comenzaban su expansión en los Balcanes. En 1370, Luis logró algo notable incluso para los estándares medievales. Fue elegido rey de Polonia también, uniendo 2 de los reinos más grandes de Europa Central bajo una sola corona. Esta unión personal convirtió a Luis en uno de los gobernantes más poderosos de toda Europa. Su reino se extendía desde el mar Báltico hasta el Adriático, desde las fronteras del Sacro Imperio Romano Germánico hasta las fronteras del mundo otomano. Luis heredó un tesoro sólido de su padre, que había reconstruido las finanzas reales después del caos de principios del siglo XIV. Los ingresos del reino provenían de múltiples fuentes. La minería producía enormes ingresos, o tanto de las minas reales operadas directamente como de los impuestos sobre las operaciones mineras privadas. Los aranceles aduaneros sobre el comercio que pasaba por el territorio húngaro se sumaban al tesoro. El monopolio real sobre la sal, un bien esencial en una época anterior a la refrigeración, generaba beneficios constantes. Y los impuestos recaudados de la población en general, incluidos los judíos, llenaban cualquier brecha que quedara. Administrar toda esta riqueza requería una administración financiera sofisticada. Los reinos medievales no tenían burocracias modernas con funcionarios capacitados. Dependían de quién tuviera las habilidades y el capital para realizar las funciones necesarias. La recaudación de impuestos, en particular, a menudo se contrataba a individuos privados que garantizarían al rey un pago fijo y luego cobrarían lo que pudieran de la población, quedándose con la diferencia como beneficio. Administrar la seca real requería experiencia técnica y acceso a metales preciosos. Extender crédito a nobles, comerciantes e incluso a la propia corona requería capital líquido que pocos poseían. Aquí es donde la comunidad judía entra en escena, y para entender su papel, necesitamos retroceder aún más hasta los orígenes del asentamiento judío en Hungría. Los judíos habían vivido en la región que se convertiría en Hungría desde la época romana. La evidencia arqueológica sugiere que existieron comunidades judías en las provincias romanas de Panonia y Dacia, que cubrían gran parte de la cuenca del Danubio, ya en los siglos II y III de la Era Común.
Son lápidas con inscripciones hebreas, objetos rituales judíos y referencias en documentos romanos apuntan a una presencia judía establecida en la región antes de que los propios húngaros llegaran de las estepas orientales en el siglo IX. Pero la comunidad judía medieval de Hungría realmente tomó forma en los siglos XI y XII, cuando los judíos de las tierras alemanas, Bohemia y Moravia, comenzaron a migrar hacia el este en números significativos. Estos eran judíos askenazíes, hablantes de yiddish, practicantes de las tradiciones religiosas y culturales que se habían desarrollado en Renania y se extendieron por Europa Central. Trajeron consigo habilidades, capital, conexiones con comunidades judías en otras partes de Europa y siglos de experiencia, navegando la vida como minoría en sociedades cristianas. ¿Por qué vinieron a Hungría? Varios factores hicieron que el reino fuera atractivo. Hungría estaba menos densamente poblada que Europa Occidental, con más espacio para nuevos colonos y menos competencia establecida en oficios y profesiones. Los reyes húngaros, ansiosos por desarrollar su economía y aumentar su base impositiva, acogían activamente a inmigrantes que pudieran aportar habilidades útiles. El marco legal para la vida judía, aunque ciertamente no era igual al de los cristianos, era más favorable en Hungría que en muchos reinos de Europa Occidental, donde la persecución se estaba intensificando. Pero quizás el factor más importante fue la oportunidad económica. Los judíos en toda la Europa medieval habían desarrollado experiencia particular en ciertos campos, especialmente las finanzas y el comercio a larga distancia. Estos eran campos donde los judíos tenían ventajas competitivas y podían prosperar, y gravitaban hacia ellos voluntariamente. Consideremos el préstamo de dinero. La Iglesia Católica prohibía a los cristianos cobrar intereses sobre préstamos, condenándolo como el pecado de la usura. Esta prohibición era tomada en serio por muchos cristianos, aunque también era ampliamente eludida mediante varias ficciones legales. Los judíos no estaban obligados por la ley de la Iglesia. Las autoridades religiosas judías permitían cobrar intereses a los no judíos, aunque regulaban y limitaban tales prácticas dentro de la propia comunidad judía. Los judíos que entraban en el negocio de los préstamos no enfrentaban estigma religioso dentro de su propia comunidad, y muchos lo encontraban una profesión atractiva y rentable. Además, los judíos tenían ventajas prácticas en las finanzas que los hacían preferir estas ocupaciones. Sus comunidades estaban dispersas por toda Europa, conectadas por lazos de religión, lengua, familia y comercio. Un comerciante judío en Buda podría tener parientes o socios comerciales en Viena, Praga, Venecia y Colonia. Esta red facilitaba el crédito y el comercio a larga distancia de maneras que eran difíciles de replicar para los cristianos. Un préstamo podía ser arreglado a través de cientos de kilómetros mediante intermediarios de confianza. La información sobre prestatarios dignos de crédito y deudores poco confiables podía ser compartida a través de la red. Estas eran enormes ventajas en una época anterior a los bancos, las agencias de informes crediticios o los servicios postales confiables. Los judíos también poseían tasas más altas de alfabetización que la población cristiana en general. La práctica religiosa judía requería la capacidad de leer textos hebreos, y los niños judíos típicamente recibían al menos educación básica en lectura y escritura. Esta alfabetización se traducía en ventajas en el comercio y las finanzas, donde los contratos, los libros de cuentas y la correspondencia eran herramientas esenciales del oficio. Entonces, cuando los judíos llegaron a Hungría, gravitaron hacia los nichos económicos, donde podían emplear mejor sus habilidades y capital. El préstamo de dinero era uno de esos nichos, pero había otros también. El arrendamiento de impuestos era particularmente lucrativo. Los reyes medievales carecían de la maquinaria burocrática para recaudar impuestos eficientemente en sus reinos. En cambio,
A menudo vendían el derecho de recaudar impuestos específicos a contratistas privados, que pagarían al rey una suma garantizada por adelantado y luego cobrarían lo que pudieran de la población. La diferencia entre lo que pagaban al rey y lo que recaudaban era su beneficio. Este sistema era eficiente desde la perspectiva del rey, proporcionando ingresos predecibles sin dolores de cabeza administrativos, pero requería contratistas con capital disponible y la capacidad organizativa para recaudar de miles de individuos en un amplio territorio. Los judíos estaban bien adaptados para este papel y lo buscaban activamente. Tenían capital líquido de sus operaciones de préstamo. Tenían redes de correligionarios que podían ayudar con la recaudación en diferentes partes del reino. Y tenían experiencia tratando con autoridades cristianas y navegando las complejidades legales de las finanzas medievales. Los arrendatarios de impuestos judíos se convirtieron en parte integral de la administración real húngara, recaudando aranceles aduaneros, ingresos mineros y varios otros impuestos en nombre de la corona. La ceca real era otra área donde los judíos encontraron oportunidad y beneficio. Producir monedas requería conocimiento técnico de metalurgia, acceso a suministros de metales preciosos y una contabilidad cuidadosa para prevenir el fraude y mantener la reputación de la moneda. Los judíos que habían acumulado capital mediante el comercio y los préstamos invirtieron en operaciones de acuñación, y su alfabetización y conocimientos numéricos los hacían valiosos administradores. Las letras hebreas aparecen en monedas acuñadas durante los reinados de varios reyes húngaros, marcándolas como productos de maestros de ceca judíos. Algunas familias judías alcanzaron una prominencia notable a través de estas actividades. En 1250, el rey Bela IV ennobleció a un judío llamado Genul, también conocido como Hanok, otorgándole la fortaleza de Komárom y nada menos que 21 aldeas. Este fue un honor extraordinario, colocando a un judío en el mismo pie legal que los nobles cristianos húngaros. La familia Mendel produjo 7 generaciones de prefectos judíos que sirvieron como intermediarios oficiales entre la comunidad judía y la corona húngara, recaudando impuestos de los judíos en nombre del rey y representando los intereses judíos en la corte. Un funcionario judío llamado Teca sirvió como chambelán de la corte bajo el rey Andrés II a principios del siglo XIII, una de las posiciones administrativas más altas del reino. Estas no eran figuras marginales que sobrevivían en los bordes de la sociedad húngara. Eran hombres ricos e influyentes, con acceso a los más altos niveles de poder. Su éxito demostraba lo que los judíos podían lograr cuando se les daba la oportunidad de emplear sus habilidades. Pero también generaba resentimiento entre los cristianos que veían a los judíos ocupando posiciones de poder económico y beneficiándose de actividades que afectaban la vida cotidiana de los húngaros ordinarios. La riqueza que algunas familias judías acumularon era visible y conspicua. Construían casas sustanciales en las mejores partes de la ciudad, vestían ropa fina, educaban a sus hijos, pues contribuían generosamente a la construcción de sinagogas y a las instituciones comunales judías. Esta prosperidad no estaba oculta. Se mostraba abiertamente de maneras que los vecinos cristianos no podían evitar notar y, a menudo, resentir. Cuando un agricultor cristiano luchaba por pagar sus impuestos y veía a un recaudador de impuestos judío cobrando esos pagos mientras vivía en comodidad obvia, el agricultor no se detenía a considerar que el judío simplemente estaba realizando un servicio contratado por el rey. Veía a alguien de una fe diferente, siguiendo costumbres diferentes, hablando un idioma diferente en casa, beneficiándose mientras él sufría. Cuando un comerciante cristiano perdía negocios ante un competidor judío con mejores conexiones con proveedores en ciudades distantes, o no apreciaba las redes comerciales que los judíos habían construido durante generaciones, veía a un extraño quitándole el pan de su mesa. Este resentimiento se acumuló silenciosamente durante generaciones.
ocasionalmente estallando en violencia, más a menudo hirviendo a fuego lento bajo la superficie de las interacciones diarias. La comunidad judía era consciente de esta hostilidad. Vivían con ella constantemente. Sabían que la protección del rey era lo único que se interponía entre ellos y la ira de sus vecinos. Y sabían que la protección real, por muy confiable que pudiera parecer en los buenos tiempos, podía desaparecer en un instante. El fundamento legal de la vida judía en Hungría era una carta emitida por el rey Bela IV en 1251. Este documento notable, modelado sobre una carta similar otorgada a los judíos austríacos por el duque Federico II en 1244, seguiría siendo la base del estatus legal judío en Hungría durante casi 300 años, hasta que la catastrófica derrota en la batalla de Mohács en 1526 puso fin a la independencia húngara medieval. El fuero era notablemente detallado y, en muchos sentidos, notablemente protector. Colocaba las sinagogas bajo protección real directa e imponía multas sustanciales a quien las dañara o perturbara el culto judío. Garantizaba a los judíos el derecho a practicar su religión libremente, a mantener sus propios tribunales para disputas dentro de la comunidad judía y a prestar juramento según la costumbre judía, en lugar de ser obligados a jurar sobre las escrituras cristianas. Establecía procedimientos para resolver disputas entre judíos y cristianos, requiriendo generalmente que tales casos fueran vistos ante jueces reales en lugar de tribunales locales que pudieran estar sesgados contra los judíos. Más significativamente, el fuero protegía explícitamente a los judíos contra una de las acusaciones más peligrosas que enfrentaban en la Europa medieval: el libelo de sangre. Esta era la falsa afirmación de que los judíos asesinaban niños cristianos para usar su sangre en rituales religiosos, particularmente en la cocción de matzá de Pesaj. El libelo de sangre no tenía base alguna en los hechos. La ley judía prohíbe absolutamente el consumo de sangre y requiere que toda la sangre sea drenada de la carne antes de que pueda ser comida. Pero la acusación era una herramienta poderosa para incitar turbas contra las comunidades judías y había conducido a masacres a través de Europa. El fuero de Bela prohibía explícitamente a los cristianos hacer tales acusaciones contra los judíos húngaros. Pero el fuero también revelaba los fundamentos económicos de la posición judía en Hungría. 10 de sus 30 cláusulas, completamente un tercio del documento, trataban específicamente sobre el préstamo de dinero, regulaban tasas máximas de interés, establecían procedimientos para prendas y garantías, definían el tratamiento legal de préstamos disputados y establecían reglas para lo que sucedía cuando los prestatarios incumplían. El fuero protegía las operaciones de préstamo judías, pero también buscaba regularlas y prevenir abusos. ¿Por qué emitió Bela este fuero? El momento es significativo y revela mucho sobre los cálculos pragmáticos que formaban la política real hacia los judíos. Hungría acababa de sufrir una invasión catastrófica por los mongoles. En 1241 y 1242, ejércitos mongoles bajo Batu Khan barrieron el reino, infligiendo pérdidas devastadoras. Las estimaciones contemporáneas, aunque ciertamente exageradas, afirmaban que la mitad de la población húngara pereció. Ciudades y aldeas fueron incendiadas. Las tierras agrícolas fueron devastadas. Las estructuras militares y administrativas del reino fueron destrozadas. Bela pasó el resto de su reinado tratando de reconstruir. Necesitaba colonos para repoblar tierras vacías. Necesitaba capital para reconstruir fortificaciones y reconstruir ciudades. Necesitaba administradores que pudieran ayudar a restaurar la maquinaria del gobierno. Los inmigrantes judíos podían proporcionar las tres cosas. El fuero era una invitación, una promesa de protección y derechos legales diseñada para atraer colonos judíos de otras partes de Europa. La invitación funcionó.
Las comunidades judías crecieron sustancialmente en las décadas siguientes a la invasión mongola. Buda, la capital, desarrolló una población judía significativa, centrada en una calle que llegó a conocerse como Calle Judía, cerca de una de las puertas de la ciudad que fue llamada la Puerta Judía. Otras comunidades importantes se desarrollaron en Pressburg, la moderna Bratislava, Sopron, Székesfehérvár, Esztergom y numerosas ciudades más pequeñas. A principios del siglo XIV, Székesfehérvár había emergido como la comunidad judía más importante en Hungría, y sus líderes coordinaban los asuntos judíos a través del reino. Pero el fuero que protegía a los judíos también los definía como propiedad real. Los judíos en la Hungría medieval tenían el estatus legal de servi camerae regis, una frase latina que se traduce aproximadamente como siervos de la Cámara Real. Este estatus era común a través de la Europa medieval, aunque sus implicaciones precisas variaban de reino a reino. En Hungría significaba que los judíos pertenecían, en un sentido legal, al rey. Él los protegía de la violencia y garantizaba sus derechos, pero también los gravaba fuertemente y reclamaba propiedad última de sus bienes. Este arreglo creaba una vulnerabilidad fundamental e ineludible. El mismo poder real que protegía a los judíos de la Iglesia, de los nobles locales y de la violencia de turbas, también podía volverse contra ellos cuando el rey lo eligiera. Si el rey decidía expulsar a los judíos, confiscar sus activos o cancelar las deudas que se les debían, no había autoridad superior a la cual apelar. Los judíos vivían bien en Hungría, a menudo muy bien, pero vivían a placer del rey, y ese placer podía cambiar. Mientras el fuero proporcionaba un marco legal para la vida judía, no impedía que se desarrollaran tensiones. Las actividades económicas que hacían a los judíos valiosos para la corona también los hacían impopulares con segmentos significativos de la sociedad húngara. El préstamo de dinero era la cuestión más contenciosa. Las tasas de interés en la Europa medieval eran altas según estándares modernos, reflejando los riesgos genuinos que enfrentaban los prestamistas. Los prestatarios podían incumplir. Guerras y hambrunas podían destruir la capacidad de repago. Y los gobernantes podían cancelar deudas enteramente, incautando activos judíos y declarando nulas todas las obligaciones. El fuero austriaco que sirvió como modelo de Hungría establecía una tasa máxima de interés legal de aproximadamente 173% al año, aunque en la práctica las tasas eran usualmente más bajas, típicamente entre 30 y 40% anualmente. Estas tasas parecen impactantes hoy, cuando tasas hipotecarias de 6 o 7% se consideran altas. Pero el préstamo medieval era fundamentalmente diferente de la banca moderna. Los prestamistas no tenían seguro de depósitos, ningún sistema judicial que hiciera cumplir contratos confiablemente, ninguna capacidad de dispersar el riesgo entre miles de prestatarios. Cada préstamo era una apuesta personal, y la tasa de interés reflejaba la posibilidad muy real de que el prestamista perdiera todo. Pero los prestatarios no lo veían de esa manera. Un noble húngaro que pedía dinero prestado para equipar soldados para la guerra, o un mercader que tomaba un préstamo para financiar una empresa comercial, experimentaba los pagos de interés como una carga, a menudo aplastante. Cuando las cosechas fallaban o las guerras iban mal, las deudas se volvían imposibles de pagar. El prestamista que exigía pago se convertía en objeto de odio, independientemente de la lógica económica que había producido el préstamo en primer lugar. El arrendamiento de impuestos generaba resentimientos similares, quizás aún más intensos. Cuando los arrendatarios judíos de impuestos cobraban ingresos reales, ahí estaban haciendo exactamente lo que el rey les había contratado para hacer, y lo estaban haciendo eficientemente precisamente porque se beneficiaban de la eficiencia. Pero los campesinos y habitantes de ciudades que pagaban esos impuestos no veían un arreglo administrativo complejo. Veían a un judío tomando su dinero.
El rey recibía el beneficio de la recaudación eficiente, mientras los judíos absorbían la ira popular que la recaudación de impuestos inevitablemente generaba. La Iglesia añadía objeciones religiosas a estos agravios económicos. Las autoridades eclesiásticas habían estado durante mucho tiempo incómodas con que los judíos ejercieran cualquier forma de autoridad sobre los cristianos. La idea de que recaudadores de impuestos judíos pudieran obligar a agricultores cristianos a pagar, o a que prestamistas judíos pudieran embargar propiedad cristiana por deudas impagadas, que maestros de casa de moneda judíos pudieran controlar la moneda que los cristianos usaban. Todo esto ofendía las sensibilidades clericales. Los concilios de la Iglesia exigían repetidamente restricciones sobre las actividades económicas judías y las interacciones judías con los cristianos. A lo largo del siglo XIII, una serie de decretos y concilios intentaron limitar el poder judío. La Bula de Oro de 1222, el equivalente húngaro de la Carta Magna, prohibía a los judíos ocupar cargos como maestro de casa de moneda, oficial de sal, recaudador de impuestos o chambelán. El juramento de Berek en 1233 formalizaba estas restricciones bajo presión papal. El Sínodo de Buda en 1279 fue más lejos, ordenando que los judíos llevaran una insignia distintiva de tela roja en su ropa, prohibiendo tratos comerciales entre cristianos y judíos, y amenazando con excomunión a cualquier cristiano que empleara judíos en posiciones oficiales. Estas restricciones se suponía que eran absolutas y vinculantes. En la práctica, fueron sistemáticamente ignoradas. Los reyes húngaros encontraban los servicios financieros judíos demasiado valiosos para renunciar a ellos. Bela el IV incluso peticionó al Papa directamente, pidiendo permiso para continuar empleando funcionarios judíos y citando un precedente portugués donde arreglos similares habían sido tolerados. El Papa se negó, pero Bela continuó empleando judíos de todas formas. Este patrón, protección combinada con explotación, tolerancia combinada con restricción, o prohibiciones oficiales combinadas con excepciones prácticas, definió la vida judía en Hungría a lo largo de los siglos XIII y principios del XIV. La comunidad sobrevivió y prosperó, pero prosperó en un estado de vulnerabilidad permanente, dependiente del favor real que podía ser retirado en cualquier momento. Para cuando Luis el Grande llegó al trono en 1342, la comunidad judía había estado en Hungría durante siglos. Habían sobrevivido la invasión mongola, contribuido a la reconstrucción del reino, construido sinagogas y casas y negocios, y se habían establecido como una parte integral de la vida económica húngara. Pero las décadas antes de la expulsión vieron una serie de eventos que empujarían tensiones de larga data al punto de ruptura. El primero y más devastador fue la peste negra. La peste alcanzó Hungría en 1349, o poco más de una década antes de que Luis ordenara la expulsión. A través de Europa, la peste negra mató entre un tercio y la mitad de la población entera en el curso de solo unos pocos años. Fue una catástrofe más allá de cualquier cosa en memoria viva, más allá de cualquier cosa registrada en crónicas históricas. Ciudades que habían bullido de vida se convirtieron en osarios. Aldeas fueron abandonadas enteramente. Los cuerpos de los muertos no podían ser enterrados suficientemente rápido. La gente buscaba desesperadamente explicaciones de por qué Dios había desatado tal sufrimiento sobre la cristiandad. Las respuestas teológicas, que la peste era castigo divino por el pecado, que era un llamado al arrepentimiento, eran espiritualmente exigentes, pero prácticamente insatisfactorias. La gente quería a alguien a quien culpar, o alguien a quien pudieran castigar, alguien cuya remoción pudiera terminar la pesadilla. En muchas partes de Europa, ese alguien eran los judíos. Un rumor se extendió, probablemente originándose en Suiza o el sur de Francia, de que los judíos habían envenenado pozos para causar la peste.
No había evidencia alguna para esta acusación. No tenía sentido lógico, ya que los judíos estaban muriendo de la peste a las mismas tasas que todos los demás. Pero la lógica era irrelevante cuando el miedo y el dolor exigían un chivo expiatorio. A través de las tierras alemanas, en Francia, en España, comunidades judías fueron atacadas con violencia horrible. Los historiadores han documentado más de 350 incidentes antijudíos durante los años de la peste, entre 1348 y 1351, incluyendo la destrucción completa de aproximadamente 60 comunidades judías principales. Los judíos fueron quemados vivos en sus sinagogas. Fueron golpeados hasta la muerte por turbas. Fueron expulsados de ciudades donde sus familias habían vivido durante generaciones. En algunos casos, a los judíos se les ofreció la elección del bautismo o la muerte, y muchos eligieron la muerte antes que abandonar su fe. Hungría no escapó a la peste, y tampoco escapó enteramente a la violencia. En 1349, los judíos fueron expulsados del reino. Las fuentes proporcionan pocos detalles sobre esta primera expulsión, pero claramente sucedió. Lo que es notable es lo que sucedió después. Casi inmediatamente, a los judíos se les permitió regresar. La expulsión duró solo un periodo breve, quizás solo meses, o antes de que la vida judía en Hungría se reanudara más o menos donde la había dejado. ¿Por qué la rápida reversión? La explicación más probable es la necesidad económica. Hungría necesitaba los servicios financieros que los judíos proporcionaban. Sin prestamistas judíos para extender crédito, sin arrendatarios de impuestos judíos para cobrar ingresos reales eficientemente, la tesorería sufriría. Luis o sus consejeros aparentemente concluyeron que la satisfacción a corto plazo de buscar chivos expiatorios durante la peste no valía el costo económico a largo plazo. Pero la expulsión de 1349 estableció un precedente peligroso. Probó que la expulsión masiva era políticamente factible, que la comunidad judía podía ser desarraigada si el rey lo deseaba, y demostró que la readmisión podía seguir en los términos de la corona, o con cualquier condición que el rey eligiera imponer. Los judíos que regresaron después de 1349 sabían que lo que había sucedido una vez podía suceder de nuevo. En los años siguientes a la peste, Luis se embarcó en una serie de campañas dirigidas a la unificación religiosa a través de su vasto reino. Era un católico devoto, educado por frailes franciscanos, y su piedad se profundizó con la edad. Según cronistas contemporáneos, el celo religioso era una de las características definitorias de todo su reinado. Este celo se manifestó en múltiples direcciones simultáneamente. Luis completó la conversión de los cumanos, un pueblo túrquico nómada que se había establecido en Hungría más de un siglo antes, después de huir de las invasiones mongolas. Los cumanos habían aceptado nominalmente el cristianismo, pero retenían muchos elementos de sus prácticas chamanísticas tradicionales. Luis insistió en la conversión genuina e integración en la sociedad húngara cristiana. Envió misioneros franciscanos a Bulgaria para convertir cristianos ortodoxos a la fe católica después de que ejércitos húngaros conquistaran la región. En 1366 ordenó que sacerdotes ortodoxos serbios dentro de sus dominios fueran rebautizados según ritos católicos, efectivamente negando la validez del cristianismo ortodoxo. Lanzó campañas militares contra los lituanos paganos en apoyo de los esfuerzos de cruzada de los caballeros teutónicos en el Báltico. Pero la campaña más consecuente, al menos en términos de sus implicaciones para los judíos, fue la intervención de Luis en Bosnia, comenzando en la primavera de 1363. Bosnia en este tiempo era hogar de una comunidad religiosa distintiva que los historiadores han debatido largamente. Las fuentes católicas medievales los describían como bogomilos, adherentes de una herejía dualista que negaba la bondad del mundo material y rechazaba muchas doctrinas y prácticas católicas.
Los eruditos modernos disputan si esta caracterización era precisa o si era simplemente una etiqueta que las autoridades católicas aplicaban a cualquier cristiano que no se conformara completamente a la práctica romana. Independientemente de los detalles teológicos, la Iglesia Católica había estado tratando de suprimir a la Iglesia bosnia durante generaciones sin éxito. Luis invadió Bosnia con el objetivo explícito de forzar a estos llamados herejes a convertirse al catolicismo. Sus ejércitos fueron exitosos militarmente, y números significativos de bosnios se convirtieron, al menos nominalmente, en lugar de enfrentar las consecuencias de resistencia continuada. La campaña demostró la disposición de Luis a usar el poder estatal, incluyendo la fuerza militar, para imponer conformidad religiosa sobre poblaciones que la resistían. La campaña bosnia estableció un modelo que pronto sería aplicado a los judíos. Luis había mostrado que la conversión a punta de espada, o al menos bajo amenaza de consecuencias severas, era una herramienta aceptable de política real en su mente. Había demostrado que las minorías religiosas podían ser obligadas a abandonar su fe o enfrentar expulsión y despojo. El patrón era claro. Según el cronista italiano del siglo XV, Antonio Bonfini, cuya historia de Hungría en múltiples volúmenes es la fuente más detallada para estos eventos, Juan Luis intentó imponer la conversión sobre los judíos húngaros siguiendo su éxito bosnio. El biógrafo contemporáneo del rey, Juan de Cucullo, también alude a estos eventos, aunque con menos detalle que Bonfini. La oferta que Luis hizo a los judíos era, en cierto sentido, notablemente generosa según estándares medievales. Los judíos que se convirtieran al cristianismo serían tratados como húngaros, dicen las fuentes, usando la frase latina pro hungaris. Perderían el estigma y restricciones de su estatus legal separado. Se convertirían, en teoría, en súbditos iguales de la corona, indistinguibles de los húngaros cristianos en estatus legal. Esta no era una promesa vacía. La conversión genuinamente podía proporcionar un escape de las discapacidades que limitaban la vida judía. Los conversos y sus descendientes podían poseer tierra libremente, aún irse a gremios que estaban cerrados a los judíos, ocupar cargos en la administración real y municipal, casarse con familias cristianas y participar plenamente en cada aspecto de la sociedad húngara. Algunos judíos a través de la Europa medieval sí se convirtieron, voluntariamente o bajo presión, y sus descendientes a menudo ascendieron a posiciones prominentes en la sociedad cristiana. En España, familias conversas produjeron obispos, ministros reales e incluso santos. Pero la conversión significaba abandonar todo lo que hacía judía a una persona. Significaba renunciar a la fe de sus ancestros, una fe que los judíos habían mantenido a través de siglos de persecución. Significaba abandonar las costumbres, las oraciones, las festividades, las leyes dietéticas, el idioma, los lazos comunitarios que definían la identidad judía. O significaba romper la cadena de tradición que se remontaba hasta Abraham y Moisés y la revelación en el Sinaí. Para los judíos observantes, esto no era un intercambio razonable, sin importar qué beneficios mundanos pudiera ofrecer la conversión. Era la muerte espiritual. Los judíos de Hungría rechazaron la oferta del rey. La expulsión que siguió parece haber sido notablemente ordenada según los estándares brutales de las acciones antijudías medievales. No hubo pogromo. Ningún judío fue masacrado o asesinado en el transcurso de la expulsión. Esto era inusual para la época. Las expulsiones y persecuciones que habían barrido Europa durante la peste negra a menudo habían estado acompañadas de violencia horrorosa, con comunidades enteras siendo quemadas vivas o golpeadas hasta la muerte por turbas. La expulsión húngara de 1360 fue diferente. Fue un acto de política estatal, ejecutado a través de la autoridad real, en lugar de la violencia de las turbas.
A los judíos se les permitió llevarse su propiedad personal y muebles cuando se fueron. Ropa, artículos domésticos, dinero, mercancías, libros de cuentas que documentaban préstamos. Todo esto podía ser empacado y llevado al exilio. A los judíos incluso se les permitió intentar cobrar deudas pendientes antes de partir, aunque es imposible saber cuántos tuvieron éxito en recuperar dinero que les debían deudores cristianos ahora hostiles. Lo que no podían llevarse era su propiedad inmueble. Casas que las familias habían poseído durante generaciones fueron confiscadas por la corona. Tiendas y almacenes fueron confiscados. Las sinagogas fueron cerradas. La infraestructura física de la vida judía en Hungría, sus edificios de piedra y madera que representaban décadas de inversión y generaciones de memoria, se perdió de la noche a la mañana. En Buda, la capital, las casas judías fueron distribuidas entre miembros de la corte real, recompensando a los sirvientes leales de la corona con valiosos bienes raíces urbanos. El barrio judío cerca de la puerta judía, donde la comunidad había vivido y adorado durante más de un siglo, fue vaciado de sus habitantes y repoblado con cristianos. La sinagoga, que había servido como centro de la vida religiosa judía en la capital, dejó de funcionar como casa de culto judía. La fecha exacta del decreto de expulsión permanece incierta. Las fuentes la ubican consistentemente alrededor de 1360, pero ninguna copia sobreviviente de la orden formal ha sido descubierta por los historiadores a pesar de siglos de búsqueda en los archivos húngaros. Sabemos que la expulsión ocurrió. Sabemos aproximadamente cuándo ocurrió. Podemos reconstruir sus líneas generales a partir de crónicas y documentos posteriores, pero el texto preciso del mandato de Luis se ha perdido en el tiempo. El número de judíos afectados es difícil de estimar con precisión. Los historiadores que estudian el judaísmo húngaro medieval han calculado que la población judía era relativamente pequeña en comparación con otros reinos europeos, quizás contando en los miles bajos a lo largo de todo el país. Estaban concentrados en quizás una docena de comunidades urbanas significativas, con números menores dispersos en pueblos de mercado por todo el reino. Incluso usando las estimaciones razonables más bajas, estamos hablando de miles de hombres, mujeres y niños desarraigados de sus hogares y forzados al exilio. ¿A dónde fueron? Las distancias involucradas no eran grandes según los estándares de la migración medieval. La mayoría de los judíos expulsados parecen haber viajado a Austria y las tierras checas, donde las comunidades judías establecidas podían proporcionar refugio y apoyo inicial. Algunos fueron a Polonia, que ya se estaba convirtiendo en un refugio para judíos que huían de la persecución en Europa occidental y central. Los lazos familiares y comerciales vinculaban a los judíos húngaros con comunidades de toda la región, proporcionando redes de apoyo que podían activarse en crisis. Pero incluso una expulsión relativamente pacífica sigue siendo una expulsión. Familias que habían vivido en Hungría durante generaciones de repente se encontraron como refugiados, dependientes de la caridad de parientes distantes y la tolerancia de gobernantes extranjeros. Comerciantes que habían construido redes comerciales durante décadas vieron sus negocios destruidos de la noche a la mañana. Niños que no habían conocido otro hogar que Hungría fueron informados de que su hogar ya no los quería. Considere lo que esto significaba en términos humanos. Una familia judía en Buda que había vivido en la misma casa durante 3 generaciones, que había celebrado festividades en esas habitaciones, que había marcado las alturas de los niños en crecimiento en el marco de la puerta, que había enterrado a los abuelos en el cementerio judío local, de repente tuvo que empacar lo que pudiera llevar y alejarse de todo. La casa iría a un extraño. Las relaciones comerciales construidas durante años serían cortadas. Las calles familiares, los vecinos conocidos desde la infancia, la sinagoga donde habían orado cada sábado, todo había desaparecido. El viaje al exilio no fue físicamente peligroso en la mayoría de los casos,
pero fue emocionalmente devastador. Estos no eran aventureros buscando nuevas oportunidades. Eran refugiados huyendo de un reino que había decidido que ya no los quería. Llegaron a Viena, o Praga, o Cracovia, con lo que habían logrado traer, esperando encontrar parientes que pudieran acogerlos, esperando encontrar una comunidad que los aceptara, esperando de alguna manera reconstruir las vidas que habían sido destruidas. Algunas familias tenían recursos y conexiones que amortiguaron el golpe. Los comerciantes ricos podrían haber tenido activos almacenados con socios comerciales en otras ciudades. Las familias con parientes ya establecidos en Austria o Bohemia tenían redes de apoyo de las que podían disponer. Pero muchos judíos no tenían nada excepto lo que podían llevar. Llegaron a sus nuevos hogares como casos de caridad, dependientes de la bondad de compañeros judíos que ellos mismos eran solo marginalmente más seguros. La expulsión sirvió múltiples propósitos, más allá de su justificación religiosa declarada. Entregó beneficios económicos sustanciales e inmediatos a la corona, a la nobleza húngara y a los comerciantes cristianos que durante mucho tiempo habían resentido la competencia judía. Más significativamente, Luis introdujo una práctica que había sido usada en otras partes de Europa para eliminar deudas Owed a los judíos. Estos eran decretos reales llamados Todbriefe en alemán, o cartas de muerte, que cancelaban la validez de pagarés y escrituras de hipoteca en poder de prestamistas judíos. Un noble húngaro que debía dinero a un prestamista judío podía solicitar al rey tal decreto. Una vez otorgado, la deuda simplemente dejaba de existir. El noble conservaba lo que hubiera comprado o financiado con el dinero prestado. El prestamista judío, ahora en exilio, lo perdía todo. Piense en lo que esto significaba en términos prácticos. Familias nobles por toda Hungría habían pedido dinero prestado a prestamistas judíos durante años para financiar todo, desde campañas militares hasta dotes para hijas, hasta la construcción de casas solariegas. Los comerciantes habían tomado préstamos para comprar inventario. Incluso la propia corona había pedido prestado a financieros judíos en varios momentos. Todas estas obligaciones, acumuladas durante años y décadas, podían ser eliminadas con un trazo de la pluma real. Esta fue una transferencia masiva de riqueza de acreedores judíos a deudores cristianos. Compró la lealtad de la nobleza, que vio sus cargas financieras desaparecer de la noche a la mañana. Ganó el apoyo de comerciantes y habitantes de las ciudades que habían resentido pagar intereses sobre préstamos. Enriqueció a la corona, que confiscó bienes raíces judíos y eliminó sus propias deudas al mismo tiempo. La expulsión fue, entre otras cosas, el programa de condonación de deudas más grande en la historia húngara, aunque el perdón fue enteramente para los prestatarios y le costó todo a los prestamistas. La Iglesia también se benefició de la expulsión, o al menos la aprobó. Luis y su madre Isabel fueron grandes patronos de órdenes religiosas, particularmente los franciscanos y los paulinos. Fundaron docenas de monasterios y los dotaron generosamente con tierras e ingresos. La Iglesia se había quejado durante generaciones sobre las actividades económicas judías, sobre judíos prestando dinero a interés a cristianos, sobre judíos empleando cristianos en sus hogares y negocios, sobre judíos ocupando posiciones de poder e influencia en un reino cristiano. La expulsión se alineaba con la enseñanza de la Iglesia y eliminó una población que muchos clérigos veían como un peligro espiritual para las almas cristianas. La nobleza húngara tenía sus propias razones para dar la bienvenida a la expulsión más allá de la cancelación de deudas. Muchos nobles resentían el hecho de que los judíos, que ni siquiera eran cristianos y mucho menos nobles, hubieran alcanzado riqueza e influencia a través del servicio real. El espectáculo de recaudadores de impuestos judíos cobrando ingresos de fincas cristianas, de maestros de la casa de moneda judíos controlando la moneda, de financieros judíos viviendo en casas finas en ciudades reales, ofendía las sensibilidades aristocráticas.
La expulsión restauró un sentido de jerarquía apropiada, poniendo a los judíos en su lugar, al ponerlos fuera del reino por completo. Los comerciantes y artesanos cristianos tenían otro conjunto de agravios. Los judíos competían con ellos por negocios. Los comerciantes judíos, con sus redes continentales, a menudo podían ofrecer mejores precios o mejores términos que los comerciantes cristianos locales. Los artesanos judíos en algunos oficios, particularmente aquellos relacionados con las finanzas y el comercio, eran competidores hábiles. Eliminar a los judíos de la escena económica significaba eliminar la competencia. Significaba que las oportunidades de negocio que habían ido a los judíos ahora irían a los cristianos en su lugar. Todos estos intereses, religiosos, políticos, económicos y sociales, convergieron en apoyo a la expulsión. Luis puede haber creído genuinamente que estaba haciendo la obra de Dios al ofrecer a los judíos la elección entre conversión y exilio, pero también estaba yendo muy bien para sí mismo y sus partidarios en términos materiales. La expulsión duró aproximadamente 4 años. Alrededor de 1364, Luis revirtió el curso y permitió a los judíos regresar a Hungría. ¿Por qué la reversión? Las fuentes no proporcionan una explicación definitiva, pero la respuesta más plausible es la necesidad financiera. Hungría había estado intentando funcionar sin prestamistas judíos, recaudadores de impuestos y administradores financieros durante varios años, y los resultados fueron aparentemente insatisfactorios. El crédito se volvió más difícil de obtener. La recaudación de ingresos se volvió menos eficiente. La sofisticada maquinaria financiera que los judíos habían ayudado a operar comenzó a fallar. Este patrón de expulsión seguida de retractación era común en toda la Europa medieval y revela la contradicción fundamental en el corazón de las actitudes cristianas hacia los judíos. Los cristianos resentían las actividades económicas judías, pero también dependían de ellas. Objetaban el préstamo de dinero judío en principio, pero necesitaban acceso al crédito en la práctica. Querían que los judíos fueran removidos de posiciones de influencia, pero luchaban por reemplazar los servicios que los judíos habían proporcionado. Inglaterra había expulsado a sus judíos en 1290 y nunca los retractó formalmente durante el período medieval. Pero Inglaterra era lo suficientemente rica por las exportaciones de lana y los banqueros italianos para arreglárselas sin una comunidad judía. Francia expulsó y retractó a sus judíos repetidamente a lo largo del siglo XIV, incapaz de decidir si los beneficios de la presencia judía superaban la satisfacción de la ausencia judía. Las ciudades alemanas expulsaron y retractaron comunidades judías en una base casi cíclica, con retractaciones típicamente ocurriendo cuando los costos económicos de la expulsión se volvían demasiado dolorosos para ignorar. Hungría siguió este patrón precisamente. La expulsión de 1360 satisfizo el celo religioso, el resentimiento popular y los intereses financieros inmediatos de los deudores. Pero en unos pocos años, el reino aparentemente decidió que necesitaba a los judíos de vuelta. La retractación alrededor de 1364 reconoció que las habilidades y el capital judíos permanecían valiosos para la economía húngara. Pero los judíos que regresaron no regresaron a la misma Hungría que habían dejado. Sus antiguas casas en Buda habían sido entregadas a cortesanos cristianos y no podían simplemente ser reclamadas. Los judíos tuvieron que establecerse en nuevas áreas de la ciudad, estableciendo barrios en ubicaciones diferentes a las que habían ocupado previamente. Procedimientos legales entre judíos que regresaban y aquellos que habían tomado posesión de sus antiguas propiedades se arrastraron durante años, rara vez con resultados favorables para los propietarios originales. Las cartas de muerte permanecieron en vigor, lo que significa que las deudas canceladas durante los años de expulsión no podían ser recuperadas. Los prestamistas judíos que habían tenido reclamaciones válidas contra deudores húngaros antes de 1360
encontraron esas reclamaciones sin valor después de la retractación. Años de negocios acumulados, la fundación de la riqueza de muchas familias judías, habían sido borrados permanentemente. La pérdida económica fue asombrosa. Los prestamistas judíos habían extendido crédito por toda la sociedad húngara durante generaciones. Los nobles habían pedido prestado para financiar campañas militares, para proporcionar dotes para hijas, para comprar tierras, para construir casas solariegas. Los comerciantes habían pedido prestado para financiar expediciones comerciales. Préstamos más pequeños habían ido a artesanos que necesitaban comprar herramientas o materiales, a agricultores que necesitaban semilla para plantar, a viudas que necesitaban sobrevivir hasta la próxima cosecha. Todas estas deudas, cuidadosamente registradas en libros de cuentas que los judíos habían llevado al exilio, ahora eran sin valor. Los judíos que regresaban tuvieron que empezar de nuevo casi desde cero. Tenían algo de capital, lo que habían logrado preservar durante los años de exilio. Tenían sus habilidades, su alfabetización, su conocimiento comercial, sus redes de conexiones con judíos en otras ciudades. Pero la riqueza acumulada de generaciones había sido eliminada. Tomaría décadas reconstruir lo que se había perdido en cuestión de semanas. Algunas familias nunca recuperaron su estatus anterior. Otras se adaptaron y eventualmente prosperaron de nuevo. La comunidad judía en su conjunto demostró una resiliencia notable, como las comunidades judías habían hecho a lo largo de su historia de persecución y dispersión. Pero las cicatrices de la expulsión permanecieron. La memoria de lo que había sucedido sería transmitida a través de generaciones. Un recordatorio de que la seguridad en el exilio era siempre provisional, siempre dependiente de la buena voluntad de gobernantes que podían cambiar de opinión en cualquier momento. La sinagoga que había estado junto a la antigua puerta judía en Buda nunca reabrió. Una nueva sinagoga no sería construida en la capital hasta 1461, un siglo completo después de la expulsión. El borrado físico de la presencia judía en ciertas partes de las ciudades húngaras resultó permanente, aunque la comunidad misma eventualmente regresó. En 1365, Luis creó una nueva oficina administrativa específicamente para gestionar los asuntos judíos. El juez de todos los judíos que viven en Hungría, llamado el Judex Judaeorum en latín. Este oficial era elegido de entre los nobles más altos del reino, típicamente ocupando otro cargo importante como palatino o tesorero. El juez de los judíos recaudaba impuestos de la comunidad judía en nombre de la corona, hacía cumplir los privilegios otorgados a los judíos bajo la carta y oía casos legales que involucraban a judíos y cristianos. La creación de esta oficina fue un reconocimiento de que los asuntos judíos se habían vuelto lo suficientemente complejos como para requerir administración dedicada, pero también fue un recordatorio de la subordinación judía. Los judíos no se gobernaban a sí mismos. Eran gobernados por un oficial cristiano nombrado por el rey. Sus impuestos eran establecidos por decreto real. Sus derechos existían por placer real. Se suponía que el juez de los judíos los protegiera, pero también estaba allí para controlarlos. ¿Qué podemos concluir de la historia de la expulsión de 1360? ¿Cómo debemos entender estos eventos más de 6 siglos y medio después? La expulsión no fue un caso simple de odio irracional, aunque el odio ciertamente jugó un papel. No fue puramente persecución religiosa, aunque la ideología religiosa proporcionó la justificación. No fue meramente oportunismo económico, aunque los intereses económicos moldearon el tiempo y los términos. Fue todas estas cosas entrelazadas. Un evento complejo producido por la interacción de múltiples fuerzas que se habían estado construyendo durante generaciones. Luis el Grande era genuinamente piadoso. Su celo religioso no era meramente un pretexto conveniente para acciones motivadas por otras preocupaciones.
Creía verdaderamente que un rey cristiano tenía el deber de difundir la fe y que los no cristianos que vivían en un reino cristiano planteaban un problema espiritual. Su oferta de trato igualitario para los judíos que se convirtieran era sincera dentro del marco de la teología cristiana medieval. Estaba ofreciendo lo que él consideraba la salvación para sus almas, junto con la membresía plena en la sociedad húngara. Pero su piedad coexistía con cálculos políticos y económicos. La expulsión enriqueció su tesoro, recompensó a sus partidarios y eliminó una población que generaba conflictos recurrentes con la Iglesia y la nobleza. Si estos beneficios fueron la motivación principal o simplemente efectos secundarios bienvenidos, no podemos saberlo a partir de las fuentes que sobreviven. Probablemente el propio Luis no separaba completamente las consideraciones religiosas y políticas en su propia mente. La gente medieval no pensaba en categorías tan modernas. La comunidad judía de Hungría no fue una víctima pasiva sin agencia ni influencia. Los judíos habían elegido activamente establecerse en Hungría, atraídos por las oportunidades económicas. Habían gravitado hacia nichos económicos como el préstamo de dinero, el arrendamiento de impuestos y la acuñación de moneda, donde sus habilidades y capital les daban ventajas y donde las ganancias eran sustanciales. Habían prosperado con estas actividades, acumulando riqueza que puso a algunas familias judías a la par con la nobleza menor. Las tasas de interés que cobraban eran altas, reflejando riesgos genuinos, pero también generando resentimiento genuino entre los prestatarios que luchaban por pagar. La recaudación de impuestos que realizaban era eficiente, beneficiando a la corona pero enfureciendo a los contribuyentes que trataban con recaudadores judíos, exigiendo el pago. Las operaciones de la Casa de Moneda que gestionaban eran esenciales para la economía, pero también daban a los judíos influencia sobre algo tan fundamental como el suministro de dinero del reino. Nada de esto justificaba la expulsión. Nada de lo que los judíos hicieron o dejaron de hacer en la Hungría medieval justificaba el desarraigo masivo de una comunidad entera. Pero comprender el panorama completo requiere reconocer que las actividades económicas judías crearon tensiones reales con consecuencias reales. Aunque la responsabilidad final de la expulsión recae en quienes la ordenaron y la llevaron a cabo. Las dinámicas estructurales de la sociedad cristiana medieval hacían a los judíos perpetuamente vulnerables. Eran necesitados pero resentidos, protegidos pero explotados, tolerados pero siempre de manera condicional. El mismo poder real que los protegía podía volverse contra ellos en cualquier momento. Los mismos roles económicos que los hacían valiosos también los convertían en blancos cuando las condiciones económicas empeoraban o los vientos políticos cambiaban. Esta vulnerabilidad no era exclusiva de Hungría. Era la condición común de las comunidades judías en toda la Europa medieval. Los judíos vivían bien en muchos momentos y lugares, pero vivían bajo la tolerancia de gobernantes cristianos cuyo favor no podía ser confiado de manera permanente. La expulsión de 1360 fue un episodio en un patrón que se repitió a través del continente durante siglos. Los judíos que regresaron a Hungría después de 1364 reconstruyeron sus comunidades con la misma determinación que sus ancestros habían mostrado después de la invasión mongola más de un siglo antes. Establecieron nuevas sinagogas, desarrollaron nuevas relaciones comerciales y retomaron sus roles en la vida económica húngara. La comunidad enfrentaría más pruebas en los siglos subsiguientes, incluyendo violencia periódica y restricciones recurrentes, pero persistiría y eventualmente prosperaría de nuevo. En Sopron, una ciudad en el oeste de Hungría, donde una pequeña comunidad judía había existido desde al menos el siglo XIII, dos sinagogas medievales aún se mantienen en pie, en lo que alguna vez se conoció como la calle judía. La más antigua de las dos data de alrededor de 1300 y es la sinagoga más antigua que sobrevive en Hungría.
Estos edificios fueron testigos de la expulsión de 1360 y del regreso que siguió. Sobrevivieron a las convulsiones de los siglos subsiguientes. Permanecen en pie hoy como monumentos a una comunidad a la que repetidamente se le dijo que no pertenecía y que repetidamente demostró que no desaparecería simplemente. Las piedras de esas sinagogas han sido testigos de más historia de la que la mayoría de las mentes humanas pueden comprender. Vieron la expulsión y el regreso. Vieron períodos de prosperidad y períodos de persecución. Vieron a la comunidad crecer y disminuir y crecer de nuevo a través de los siglos. Sobrevivieron a guerras o incendios, revoluciones políticas y múltiples intentos de destrucción. Permanecen en pie, dando testimonio de la resiliencia de un pueblo que se negó a ser borrado de la historia. La historia de la expulsión de 1360 no es una historia con héroes y villanos claros. Es una historia de gente complicada actuando según la lógica complicada de su mundo complicado. Luis creía que estaba sirviendo a Dios al exigir conversión. Los judíos creían que permanecían fieles a su pacto al negarse. Los nobles querían que sus deudas fueran canceladas. La iglesia quería uniformidad religiosa. Los comerciantes querían menos competencia. Todos tenían razones que tenían sentido desde su propia perspectiva en ese momento. Pero cuando miramos los resultados, cuando vemos a una comunidad entera desarraigada y dispersada por lo que creían, podemos reconocer la injusticia incluso a través de la distancia de más de 6 siglos. Los judíos de Hungría habían vivido allí por generaciones, trabajado allí, adorado allí, criado a sus familias allí y contribuido a la sociedad húngara de innumerables maneras. Y un día se les dijo que nada de eso importaba, que tenían que dejar todo atrás porque un rey había decidido que su fe era inaceptable. Se fueron, y luego regresaron, y sus descendientes permanecieron parte de la sociedad húngara durante siglos después, hasta que catástrofes aún mayores los pondrían a prueba de nuevo. Los patrones que hemos examinado aquí, las tensiones económicas, los conflictos religiosos, los cálculos políticos, los ciclos de tolerancia y persecución, no terminaron con la expulsión de 1360 o sus consecuencias. Continuaron dando forma a las relaciones judío-cristianas en Hungría y a través de Europa durante los siglos venideros. Si encontraste esta historia interesante, este próximo video te sorprenderá. Haz clic aquí mismo para verlo ahora.